Le queremos agradecer al doctor Enrique de Rosa, que es psiquiatra forense y es especialista en pericias y autopsias. Bueno, justamente el tema de Santiago Maldonado, el tema del cuerpo que se encontró en el río Chubut, será, no será, los cuerpos hablan, cuántas cosas, junto con Daniel Colucho, Pedro Massa. Mi nombre es Aldo del Gul, doctor de Rosa. Bienvenido, gracias por atendernos, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias, doctor, por ser tan atento con nosotros. Por favor. Imagínese que con lo que se está viviendo por estas horas en la República Argentina, en este momento el traslado de este cuerpo que fue encontrado en el río Chubut, que va a llegar para hacer la autopsia en la capital federal de la República Argentina. Y siempre se dice que en las autopsias los cuerpos hablan. En este caso, ¿puede llegar a hablar el cuerpo, doctor? Sí, le quería hacer una acotación simplemente por respeto a los colegas de su especialidad. Yo no soy tanatólogo, que son los especialistas, soy médico legista, pero bueno, obviamente sí conozco y he practicado el fenómeno. Actualmente no ejerzo como tal, simplemente para la gente que lo hace todos los días. Bien. El proceso en realidad va a tener que ver primero en qué momento se decida convocar efectivamente a esta junta médica y para eso, en realidad, obviamente, el cadáver el primer paso, digamos, si uno va por orden, ya que el avión acaba de despegar de Esquel, o despegó hace unos momentos de Esquel, al llegar es ver si se lo mantiene refrigerado para que los procesos putrefactivos, los procesos evolutivos no continúen y modifiquen la prueba, y luego decidir en qué momento va a empezar esta pericia, en que van a participar todos los cuerpos, todos los cuerpos de peritos, y quizás ese sea el tema que también pueda ser interesante explicar a la gente que participen todos. Tiene que ver también con la validez del acto y que no ocurran cosas como ocurrió posteriormente en el caso de Nisman, que se presentan impugnaciones o disidencias por no haber participado, ¿no? Claro, para que no, esto está bien, esto está mal, todas las partes tienen que estar presentes. ¿Se puede lograr a través del cuerpo la identidad, la data, el causal y el modo de muerte del cuerpo humano hallado en el río Chubut? Sí, más justamente, y por eso hacía la acotación previa de no ser un especialista en esta subespecialidad de la medicina legal, porque la gente que hace esto lo hace todos los días, lo hace varias veces por día y ha adquirido, y particularmente la gente del cuerpo médico forense, y sin duda los peritos de parte que han sido convocados, que deben ser, pero notablemente la gente del equipo de antropología que está forense, que está interviniendo, tienen una vastísima experiencia dada por esto, lo que les repetía, la práctica cotidiana y desde hace años en el tema, en cadáveres en diversa situación, en diversos estados evolutivos en el tiempo. Sí, el proceso de verificación que en esta autopsia tiene que ver con aportarle al magistrado o a quien lo encarga, la fiscal, los datos concretos de qué es lo que se ve, qué es lo que se observa y se puede probar, porque estamos a nivel de un juicio, lo que se llama la etapa probatoria, en la que cada parte o todos tienen que aportar elementos concretos, ya no especulaciones, es un poco el terreno de lo mediático, de lo que sale cuando uno está por fuera de la causa. Inclusive los que hablamos estamos opinando, pero ahora llega el momento en que la gente diga, mire, encontramos esto, y lo sostenemos por esto y esto. Y eso tiene que ver con la identidad desde ya, pero también tiene que ver si la muerte fue por accidental o fue provocada, y si el cadáver fue trasladado a un lugar, y en función de eso también la data de muerte, y entendiendo por data de muerte el momento en que se produce el óbito hasta el momento actual, que es diferente al tiempo de muerte, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tal? Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Daniel Colucho lo saluda. Buenos ¿Cómo anda días, usted? Daniel, ¿cómo le va? Cuando se está en presencia de una muerte violenta, quiero decir un suicidio, un accidente o un homicidio, desde el punto de vista de la tanatología, desde el punto de vista de la medicina forense, ¿qué puede decirnos una autopsia de un cadáver después de 80 días? Muchas cosas, porque en realidad quizás obviamente los factores temporales en cuanto al día ya se vuelven más difíciles de establecer, y la precisión puede ser dada por días en plural y bastante en plural, o hasta eventualmente en semanas, porque tiene que ver con extrapolar los hallazgos de lo que se llaman los fenómenos putrefactivos, es decir, la descomposición del cadáver
en las condiciones de ese tipo, sumado eventualmente a lo que se llama la entomología forense, que son los insectos y demás, que dan también fechas y demás, pero obviamente se empieza desde lo más básico, la vestimenta del cadáver, los aspectos externos, los aspectos ligados a observaciones macro, es decir, si han habido amputaciones o elementos físicos que sean característicos de esa persona, o tatuajes y demás, todo eso tendiente a la identidad, y luego ingresando a ese cuerpo ver si hay elementos que pueden ser significativos de lesiones, de lesiones que pueden haber provocado otra cosa, es decir, puede haber lesiones, pero estas lesiones no tener que ver con por ejemplo, haberle provocado la muerte, y finalmente la toma de muestras, los estudios toxicológicos que darán todo esto que usted estaba preguntando, que son finalmente esto: identidad, fecha de muerte, la causal de la muerte, sea accidental o provocada, ¿no? Doctor, por otro lado, se habla o se infirió en el día de ayer, inclusive los familiares hablaron que este cuerpo pudo haber sido plantado. ¿Se puede determinar con una autopsia si la persona, si el cuerpo, si ese cadáver estuvo cerca de 78 días, 80 días dentro del agua? En realidad, lo que le decía antes, quizás haya dos preguntas en lo que usted me dice. La autopsia es una de las tantas pruebas periciales, o las tantas pruebas en la causa, pero básicamente en esta causa hay elementos que son las testimoniales o los datos que se recogen de testigos o que son convocados, algunos de identidad reservada, otros no, que van elaborando datos o hasta movimientos dentro de la causa que implican ciertas cosas. Por ejemplo, que el juez haya pedido con una fecha exacta un material muy específico implica que había habido un cambio, al menos en la información, que no estaba en ese momento. Y concretamente esos datos no tienen que ver con la autopsia, pero si se produjo un rastrillaje en la zona que se lo volvió, que se lo encontró posteriormente, y tiene que ver con esto, con un grado de información, y eventualmente ya hay un fuerte indicio que el cadáver no se encontraba en el lugar. Y con respecto a los aspectos que puede aportar la autopsia, y el traslado del cadáver a veces tiene que ver con el tipo de suelo que se encuentre, si es correspondiente o no a donde fue hallado el cadáver, es decir, elementos, imaginemos, para exagerar, si encontrara arena que no es característica del lugar, en lugar de aparte de la que tiene del lugar donde fue encontrado, o puede inferir que el cadáver estuvo en otro lugar, o signos que impliquen un grado de arrastramiento, una serie de cuestiones. En ese punto es donde puede aportar la autopsia respecto al desplazamiento del cadáver. Doctor, por supuesto que el traslado se hace con la debida custodia policial, pero ¿se preservó todo? ¿Usted cree, por su experiencia, que se ha preservado todo desde el momento que se halló hasta el traslado, inclusive para la llegada a Buenos Aires? Mire, lo que yo sí creo, y en una circunstancia desgraciada, y creo que desgraciada socialmente por todo lo que esto está implicando para el país y la sociedad conmovida, es que en algún punto, mirando la parte del vaso lleno, se está procediendo de una manera muy diferente a otros casos, concretamente el último, el caso Nisman, en el cual se resguarda lo que se llama cadena de custodia. En definitiva, es que la prueba llegue en condiciones inalteradas o no haya sido modificada, y esto ha tenido que ver mucho, obviamente, que el juez o las personas encargadas en la causa se han preocupado muchísimo que esto pase. Obviamente, el solo hecho que el cuerpo sea acompañado por peritos de parte, el solo hecho de que los peritos de parte de alguna manera se los conmine a estar en ese momento, también implica esto, y la velocidad y la necesidad de establecer esta participación conjunta de los peritos también de alguna manera garantiza o intenta garantizar que el proceso de custodia, de fiabilidad de la prueba tenga mayor éxito, ¿no? Doctor, buen día. Pedro Massa es mi nombre. ¿Cómo le va? Buenos días, Pedro. ¿Cómo le va? Doctor, ¿cuánto tiempo demora el procedimiento como para tener parte de esa información solicitada por el juez? Mire, es una interesante pregunta, porque en realidad acá el tema es, lamentablemente, tiene que ver en nuestro medio con la importancia o la presión que se le da a cada causa. Claro. Es decir, una autopsia puede ser hecha en el momento y con informes entregados en el momento. De hecho, normalmente es así.
una autopsia en condiciones de un caso con tanta presión, obviamente van a tardar bastante más. Yo imagino que no va a durar esto menos de una semana y 10 días, incluyo al ADN con mucha suerte. Pero desde la parte técnica, sacando todo el contexto político y demanda de la sociedad y demás, desde la parte técnica, ¿cuánto demoraría eso si fuera un caso totalmente distinto y ajeno a toda esta problemática? Sí, solicitan ADN y un mínimo calcularía de 10 días, perdóneme. ¿Por qué? Porque lo tienen que sacar de restos óseos y demás. La parte de autopsia propiamente dicha es un informe que se puede hacer en días. Gracias, doctor Mielman. Doctor, por otro lado, ¿qué es lo que primero mira un perito legista? Por un lado, es esa la pregunta, y por último, imagino que debe haber un protocolo dentro de todo lo que tiene que ver cuando llega un cadáver a analizarse, a hacerse una autopsia. El operador, la persona, el perito legista, el tanatólogo y todos los que están trabajando con ese cuerpo, ¿están condicionados, tienen inicios, tienen un background de lo que pasó, o es solamente el cuerpo que está presente frente a ustedes? No, bueno, a ver, cuando nosotros trabajamos, yo tengo una consultora pericial en la que justamente cuando trabajamos y acompañamos al tanatólogo, a la tanatóloga que lo realiza, en la mayoría de los casos nosotros pedimos sí contar con elementos previos para poder informar. Ahora me quedaba pensando, y por eso tuve una duda al hablar, es que lo que usted preguntaba del protocolo, acá la duda es si se va a instaurar, en un momento a última hora del día se hablaba de la instauración del protocolo de Minnesota, que es un protocolo para autopsias, pero ligado a víctimas de tortura y violencia institucional. No sé, que es un protocolo diferente, me decía ser justamente un tanatólogo experto al que utilizan habitualmente, que es el de Cuántico, que es un protocolo estandarizado. En este primer protocolo, el de Minnesota, lo que se está buscando es la posibilidad de heridas que no sean evidentes de manera externa, pero que pudieran haber ocasionado la muerte o que pudieran haber ocasionado tortura, ¿no? Doctor, como médico legista, que esta autopsia sea filmada con audio, con 2 cámaras, una fija y una móvil, con placas fotográficas, ¿es lo correcto? Bueno, eso sí es lo correcto, y ustedes recordarán que en el caso de Nisman el gran inconveniente es que la autopsia había sido filmada pero sin audio. Y sí, porque es lo correcto, porque en realidad la prueba debe ser conservada para que luego pueda ser compulsada. Imaginemos que mañana una de las partes desista de un peritaje porque no lo considera apropiado, porque no esté de acuerdo, que esa prueba exista es fundamental. Sí, hoy todo el fenómeno de toma de constancias de prueba, filmación, audio y demás es vital porque nos permite de luego volverlo a estudiar. Pondría los ejemplos, es otra cosa que no tiene nada que ver, pero las cámaras Gesell, por ejemplo, también se filman, algunas declaraciones testimoniales también se filman para tenerlo y volverlo a estudiar todas las veces que sea necesario. Trascendieron algunas fotografías que dieron vuelta ayer por el país, con que una persona haya sacado una fotografía, se la mandó a un amigo, el amigo se lo mandó a otro, no paró más todo esto. No. ¿Usted vio esa fotografía? Sí, no solamente yo, y si les sirve de dato periodístico, me sorprendió que una hija mía me dijera que en el colegio estaban circulando las fotografías. Claro. Es lamentable lo que pasa con eso, ¿no? El morbo que tenemos es tremendo, es tremendo. ¿Ese cuerpo estuvo 80 días en el agua? Mire, esta es parte donde yo creo que hay que ser muy cauto, porque primer punto no sabemos si las fotografías son fiables. Sí, luego el diagnóstico por fotografías se hace solamente en casos extremos y con un alto grado de falibilidad, porque en definitiva no sabemos si eso que vemos, perdón, esa superficie blanquecino amarillenta tiene que ver con elementos que inevitablemente voy a tener que luego evaluar químicamente. Así que realmente sí, hacer, bueno, esto que yo decía del morbo, la gente que no tiene nada que ver con el tema, estaba diciendo, no, este cuerpo no, para mí no da para que estuvo tanto tiempo en el agua o no.
realmente es el cálculo de eso es bastante más difícil que una opinión, ¿no? Uh-huh. Termina la autopsia, están todas las partes. ¿Qué hace cada uno, su informe, o se juntan y comprueban todo lo que vieron? No, bueno, se juntan, están obligados por Código de Procedimiento Penal a realizar una evaluación en conjunto y evaluar un informe en conjunto, pero quien lo realiza siempre es el perito oficial. El perito lo pongo en singular, pero obviamente son varios. A lo cual las partes aportan sus pareceres y eventualmente de ese informe final, si no están de acuerdo, firman lo que se llama en disidencia o en acuerdo. El juez está viajando en estos momentos, en 2 horas aproximadamente va a estar en el Aeroparque Jorge Newbery, el cuerpo encontrado en el río Chubut, y está siendo filmado minuto a minuto todo el traslado. ¿Es correcto? No se hace nunca eso, o habitualmente, vuelvo a decir, en este caso, como adquiere una característica política, eventualmente lo que están tratando es que nadie diga en ningún momento que el cuerpo ha sido reemplazado o se modificó algo. Eso es lo de la preservación de la cadena de custodia. Es muy interesante escucharlo, doctor. Por el momento le agradecemos mucho. Nos mantenemos en contacto y nos gustaría seguir el tema porque usted tiene una claridad muy importante y bueno, nos desasna en este Brisas Primera Edición. Bueno, gracias, doctor. Que tengan un buen día. Que tenga buen día. Gracias por todo. El doctor Enrique de Rosa, psiquiatra forense, el tema que conmueve la República Argentina, este cuerpo encontrado en el río Chubut, que está siendo trasladado a la capital federal de la República Argentina, en 2 horas está llegando a Buenos Aires.